o muy buenas tardes. Ya. Reciba como siempre un cordial y afectuoso saludo. También fraternal saludo del movimiento gnóstico Cristiano Universalisme, rescatando valor a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Como siempre, vayan nuestros saludos especiales para todas las instituciones gnósticas del planeta Tierra, que están luchando cada día más, llevando estos mensajes, primero, de redención y salvación humana, a través de estos cursos, seminarios, conferencias, etcétera, 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 en mira al despertar de la conciencia de todos los seres humanos. Y retomando una palabra de un amigo científico de las redes sociales, donde da un vídeo donde explica con todos los detalles que nuestra lucha es por la salvación de nuestra alma humana. Entendamos bien eso, señores. Estos seminarios, esta conferencia, toda esta práctica que se van llevando a través de las redes sociales es en mira a ese despertar de la conciencia. Porque nos tenemos que restablecer los valores de nuestra alma a través de los estudios y las prácticas para ir nosotros trabajando duramente contra todos esos antivalores que nosotros por ignorancia desgraciadamente hemos creado. Pues bien, y en esa parte vamos hoy a tratar un tema de mucha importancia trascendental y a la vez es un tema de muchas contradicciones, porque sabemos que la sociedad está dormida en un 97%. Escuchemos bien eso, señores amigos de las redes sociales. Nuestra sociedad está dormida en un 97%. No significa que tenemos tantos agregados psíquicos, pero a esos agregados psíquicos también vamos a agregarle las 7 plataformas, yo diría, de todas esas pésimas formas de vida que nosotros hemos creado en el planeta Tierra. Y lógicamente eso tiene una causa muy profunda que muchos tratadistas del conocimiento, intelectuales, la mayoría, particularmente dialécticos, materialistas, ellos ignoran sobre ese particular. Y como digo, ignoran, vamos a decir lo que dice el maestro Samael, ignoran que ignoran, no saben que ignoran. Pues bien, esas 7 plataformas donde nosotros estamos parados, como se dice, llevando una vida totalmente desastrosa, una vida desleal, en competencia con nosotros mismos, ¿qué le parece? Y supuestamente nosotros nos llamamos seres civilizados, que estamos muy civilizados, supuestamente de acuerdo a la ciencia del inicuo. Y pongo esta palabra del inicuo porque es la ciencia del anticristo, de la falsa ciencia. Entonces esa plataforma nosotros tenemos que analizarla profundamente, cómo han sido creadas a través de los tiempos, a través de los milenios. Desde que el hombre, desgraciadamente, vuelvo a repetir la palabra que no me gusta repetirlo, comió del fruto prohibido, cayó en la generación animal y se crearon esas 7 plataformas, pero esas 7 plataformas se han ido refinando, puliéndose en el mal y para el mal. Eso debemos entenderlo. Entonces la ciencia del anticristo que tenemos actualmente, que rigen los 5 continentes de nuestro planeta Tierra, es lamentable, sinceramente, es lamentable, es penoso decir esto. Pero la humanidad casi está totalmente fracasada. Porque hemos olvidado nuestro origen pristino, original, de nuestra conciencia cósmica, de nuestra alma y de nuestro espíritu que vive.
que nuestro real ser, que Dios en cada ser humano. Nos hemos olvidado de eso. Y siempre me hago esta pregunta, y se lo pregunto a ustedes, a los amigos de las redes sociales. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos años usted cree que vas a vivir con la falsa ciencia del anticristo? ¿O nosotros creemos lo terrícola de este planeta Tierra, que podríamos nosotros en verdad escalar en esa torre de Babel, que supuestamente no tiene fin, en esa búsqueda insaciable de aquella cosa que nosotros no nos satisface? Tenemos sed, hambre interna. Y por eso nosotros le decía a un señor hace unos días atrás, ¿por qué ustedes creen que los países que están más desarrollados y que tienen un estatus de vida muy elevada económicamente, la tasa de suicidio, esa tasa de suicidio, señores, es muy alta, pero muy alta, ¿eh? Sin embargo, los países que están en vía de desarrollo y que no tienen tanta abundancia, la tasa de suicidio es un poquito más baja, pero mucho más baja. ¿Por qué? Usted se hace esa pregunta. Porque hay una parte que nosotros tenemos que buscar a través de la filosofía y por qué de la cosa. Dame ese choque consciente. ¿Qué es la vida, Señor? ¿Qué es la vida en todos sus aspectos que nosotros nos manejamos en nuestro diario vivir? ¿Qué es la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos, señores? ¿Para qué existimos, señores? ¿Y por qué estamos aquí? O sea, nosotros tenemos que darnos ese choque consciente. Entonces, para comenzar a buscar aquello que está oculto a los ojos de la carne. Cosa que los tratadistas, filósofos, materialistas, dialécticos, etcétera, etcétera, para no mencionar muchos, son tantos, no tienen una respuesta a la sociedad. Y la sociedad cada día más gime, llora, en llanto, dolor y desesperación. Suspira, pero no encuentra un aliciente. Le decimos a esos que están sufriendo en nuestra sociedad, en todos sus aspectos, que no está conforme con la vida que están llevando, con esta vida que no tiene sabor a nada, que no tiene sabor a llanto y dolor, sufrimiento, guerra, martirio, crímenes de lesa humanidad de todo tipo, asesinatos de todo tipo, Señor. No hay paz en ningún lugar en el planeta Tierra mientras exista esas 7 plataformas, que son los 7 demonios simbólicamente esculpidos en la Sagrada Escritura, que cada persona humana posee dentro de su interior, los 7 pecados capitales. Y mientras nosotros tengamos una segunda naturaleza inhumana, bestial, no podría haber paz sobre la faz de la tierra, porque tenemos dentro los gérmenes que producen la discordia, que producen la guerra, que producen el robo, el pillaje, la corrupción dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos que fajarnos hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, mano a mano, con toda esa diatriba del ego animal, que nosotros la poseemos y que la hemos creado por nuestra propia ignorancia. Por eso que el tema de hoy es escalofriante y llama mucho la atención, porque el anticristo de la falsa ciencia tiene estas 7 plataformas controladas, y la ha controlado a través simplemente de la materia, es decir, del Dios materia, de lo económico, señores. Miremos los países que están desarrollados, la grande potencia, cómo están ellos en los mercados internacionales, cómo los frutos que produce nuestra madre tierra, titatea, como le decimos nosotros los gnósticos, lo que produce la tierra en todos sus aspectos, como nosotros
Espíritu gusano de toda la tierra, ambicioso. No cabemos en ella. Los países más ricos siempre se quieren comer los países más pobres, quieren someterlos. Lo que es el arroz, los plátanos, la habichuela, los fritos, todo en general, los granos que se comen, los alimentos, las frutas que sirven para nutrir el organismo humano, no está al alcance de todos los bolsillos. Y eso se debe a la ambición. A esta hora de la tarde, siempre he repetido esto, y lo voy a repetir siempre, como dice Mato Samay, contumacia. A esta hora, amigos de las redes de hogares, en nuestro planeta Tierra, que todavía no han servido un mendrugo de pan, aunque sea frío, para mitigar el hambre de quizás de algunos niños, adolescentes, envejecientes y familia en general. ¿Y por qué pasa eso? Por la ambición que tenemos cada uno de nosotros. Porque yo dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Y eso tenemos que analizarlo profundamente. La causa causó de nuestra propia desgracia. Por eso le decía, ¿cuántos años usted cree que va a durar sobre la faz de la tierra? Usted que está allá en la cima del poder, usted que maneja la parte política y económica de los pueblos, ¿cuántos años usted cree que van a quedar? Bueno, a nosotros nos quiten este cuerpo físico que poseemos. Nosotros vamos a tener que dar cuentas de nuestras acciones en los mundos internos. Vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a entrar en materia en cuestión para que vayamos desarrollando, porque hay varios temas, pero vamos a tocar el tema del anticristo de la falsa ciencia primeramente. Le paso con ustedes a la señora Araceli Duarte. Saludos, maestro. Saludos, señora Duarte. Que la paz de Cristo esté con todo y todas. Soy María Isidro. Amén. Y hablando del anticristo, claro está que el estado caótico en que se encuentra la humanidad actual, pues se debe al anticristo. Pero antes de esto tenemos que, bueno, me supongo que ya todos y todas saben lo que es la autoobservación, que deben de permanecer en plena autoobservación para descubrir ese anticristo, pues, que tenemos cada uno de nosotros. Porque el venerable maestro también habla de ese inicuo del que hablará Pablo de Tarso en sus epístolas. Entonces, el inicuo ya vino y se manifiesta por doquier. Ciertamente tiene el don de la ubicuidad. Discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, se sienta cómodamente en Ginebra, realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes, teledirigidos, gases asfixiantes, bombas bacteriológicas, etcétera, etcétera. Dice el venerable maestro que por este tiempo toda rodilla se hinca ante anticristo. Obviamente él ha inventado aviones ultrasónicos, barcos maravillosos, medicinas sorprendentes, etcétera, etcétera. En estas condiciones, ¿quién podría dudar del anticristo? Quien se atreva en estos tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del hijo de perdición, se condena a sí mismo a la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e ignorante, ciencia pura, distinta al podridero de teorías universitarias que existe por aquí, por allá y acullá. Es algo inadmisible para el robot del anticristo. Muchas guerras, hambres, enfermedades han propagado el anticristo en toda la redondez de la tierra, y no hay duda de que seguirá propagándolas antes de que llegue la catástrofe final. Dice el venerable maestro que el anticristo ha elaborado el programa por el que se programan los robots humanoides.
en estos tiempos de cadenas. Hace muchos años de eso. Porque el anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Sí, pero vamos a aclarar ese concepto, porque el concepto que se tiene de eso, desde el punto de vista de las diferentes escuelas que existen sobre la faz de la tierra, es un concepto totalmente equivocado. Errado, señores. ¿Por qué equivocado? Porque el anticristo no es un hombre, no es un diablo, no es un demonio. Es una ciencia creada por el inicuo que radica en cada persona humana, que es la gran bestia, que es el famoso órgano cunatiguador, que es el padre de los 3 traidores y abuelo de los 7 pecados capitales. Esto que estamos diciendo aquí son cosas que chocan con una mente, con un centro intelectual no educado en esa parte científica y esotérica. No hablo de esotérico. Cuando hablamos de esoterismo, señores, hablamos de ciencias ocultas sagradas, para que nos vayamos entendiendo sobre ese particular. ¿Qué pasa? Que las diferentes formas religiosas tienen un tinte totalmente negro del anticristo, que es un demonio. Sí, es un demonio, pero él no es un hombre. El anticristo subyace en cada ser humano, desgraciadamente. Por eso nosotros somos robots, hemos sido robots por tantos miles de años, trabajando para algo que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido real. Porque cuando el ser humano se da un choque consciente a través de la filosofía, dice ese porqué que te explica el porqué de la cosa, tú comienzas a hacer un cambio a través de la autoobservación psicológica. Pues nosotros debemos cuestionarnos, sentarnos constantemente en una silla y autoacusarnos, mirarnos hacia adentro. Miremos nuestra sociedad, como dicen los viejos antiguos, basta un botón, que son 12 que le ponen a una camisa, casi la mayor parte de veces, 12 botones. Basta ver uno solo para saber cómo son los demás. Por eso dice, conoces a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Qué significa eso? Que cuando usted se conoce a usted mismo, usted conoce el presente, el pasado, el futuro, de todas las cosas, sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va, tiene autoconocimiento de sí mismo y se conoce a sí mismo, conoce a todas las almas humanas que tienen cuerpo físico aquí en este planeta Tierra y en cualquier plano de conciencia, porque es un hombre o una mujer despierta. Esto es algo que suena empírico para mucha mente, por ahí yo diría un poco trastornada, con tanto intelectualismo y mucha filosofía barata. Esto es chocante, señores. Es muy chocante, pero es una realidad. Cuando el hombre despierta, cuando la mujer despierta y se da cuenta a través de ese choque consciente que comienza a hacer un trabajo sobre sí mismo, trabajando en esos 7 pecados capitales, comienza entonces la muerte en marcha. Comienza lo que dijo Jesús el Cristo: niégate a ti mismo primero si quieres venir en pos de mí. Toma tu cruz. Practica la castidad científica en matrimonio legítimamente constituido. Y luego dice Jesús, el Cristo, entonces sacrifícate por la humanidad, sígueme, haz lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, yo lo practiqué, lo estoy entonces ejerciendo por la humanidad, sacrificándome por la humanidad, por mi hermano el hombre, por mi hermano la mujer, para que ellos también despierten su conciencia y encaren entonces al Cristo cósmico, porque Jesús vino y entregó la enseñanza del Cristo cósmico. No quiero entrar sobre ese detalle en este momento, porque van de la mano. Entonces nosotros tenemos un trabajo que realizar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para poder contrarrestar toda esa fuerza siniestra que nosotros, vuelvo y repito, por ignorancia, desgraciadamente hemos creado. Prosiga, señora Araceli. Bien, entonces en el Apocalipsis de San Juan se habla de la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas son los 7 pecados capitales. Así es. O la ira, la codicia, la envidia, la lujuria, el orgullo, la pereza.
Los 7 pecados Y la capitales que gula. son cabeza de legión en cada ser humano. Y en cuanto a los 10 cuernos, representan a la rueda de Sansara, o sea, Sí. lo que es la involución y la evolución. Lo que es el arcano 10. Lo que es el arcano 10. Sí, Entonces, de la rueda de Sansara. La rueda del nacimiento y muerte. leí una vez en un libro del venerable maestro Samael que decía que ¿quién puede contra el anticristo si no es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el Cristo. Sí. Porque por eso dice en el vídeo que dice el Señor que hace el papel de Jesús el Cristo. Le dice a los fariseos en aquel entonces, si no levantase al Hijo del Hombre, moriré en vuestro pecado. El Hijo del Hombre, Cristo, nace en un hombre o en una mujer debidamente preparado a ciertos grados de ciertas iniciaciones cósmicas y espirituales. Dice el venerable maestro entonces que la bestia, pues el anticristo, no quiere nada de cuestiones espirituales. No. Entonces, cualquier hombre que intente, pues herirle dice el venerable maestro que herirle en una cabeza es como decir, una persona se trabaja el ego de la ira y bueno, puede hacer que lo elimine hasta cierto nivel. Sí, porque y tiene eso 7 es una cabezas. herida. Sí, eso es una herida. Es una herida, pero que hay 6 cabezas restantes que están vivas todavía. Sí, pero que entonces esa herida puede sanarse, dice Sí, el porque venerable maestro. la bestia tiene ese poder. Porque mira, ¿qué pasa? Los magos negros, los que practican hechicería, brujería, es decir, todas esas cuestiones que son maléficas del mal, vamos a llamarlas así, también ellos desarrollan poderes tántricos para el mal. Pero que hay bueno explicar algo sobre ese particular. Ustedes creen, amigos de las redes sociales, que lo tenebroso que se llaman, aquí hay millones de personas que practican la hechicería y practican la magia negra para aplicar esta parte. Ellos tienen cierto tipo de evidencia, de clarividencia, pero sucede que la clarividencia de ellos nada más puede percibir el infrarrojo de los mundos infiernos, no pueden mirar hacia los cielos, a los estados de conciencia donde viven los ángeles, los arcángeles, la gran potestad del fuego, la divinidad. No pueden acceder ahí. Entonces los pronósticos de eso supuestamente vidente son falsos en el fondo porque no se da. Ellos tienen poder, sí, claro que tienen poder, muchísimos poderes. Porque ellos saben manipular los elementales de la naturaleza y hacen muchísimo daño. Hay muchas religiones, como una que practicaban los atlantes antiguos, que todavía están enraizadas en África, practican el vudú, que es pura y legítima magia negra, asqueante. Ellos conocen eso. Es una ciencia del ultra de la cosa, porque los elementales se utilizan para el bien y para el mal. Ellos lo saben. Eso es un crimen de lesa. Lástima que nuestras autoridades, que tenemos en casi en todos los países del mundo, no dominan esa ciencia, de ese conocimiento. Los gobiernos deben tener personas preparadas, formadas, científicas y espiritualmente, para detectar ese tipo de crímenes que se cometen con la magia negra, porque eso es condenado. La magia negra es condenada por los dioses, por el Cristo, por los arcángeles, por todas las grandes potestades de fuego y también por las autoridades de este mundo. Pero nuestras autoridades son ciegas, no tienen conocimiento sobre las ciencias ocultas negras, porque existen las ciencias ocultas sagradas que son blancas. La ciencia del bien y del mal siempre se ha combatido, pero desgraciadamente el anticristo de la falsa ciencia tiene demasiados seguidores, secuaces, cómplices, solo por llenarse los bolsillos y vivir en complacencia como el delito, principalmente el delito de los bacanales, de las orgías sexuales y para de contar de los vicios a través de la droga, el alcohol, que eso se va propagando como la mala hierba por toda parte del mundo. En todos los hogares siempre hay eso, desgraciadamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos mal educados y tenemos que nosotros restablecer. Para nosotros reconquistar los valores de nuestra alma, tenemos que hacer una lucha a muerte contra sí mismo, contra nosotros mismos.
es contra nosotros mismos. El trabajo es contra nosotros mismos aquí y ahora. Ese es el trabajo. Prosiga, Señor. Por eso es que dice también el venerable maestro Samael Aun Weor que antes de venir el Cristo viene el anticristo. Antes de que el Cristo resucite en un hombre, se manifiesta el anticristo. Se supone. O sea, la bestia que debe ser muerta. Entonces, tenemos que hacer la diferencia de que la gran bestia representa al órgano cundatiguador. Es lo mismo que para los persas, Ahriman es la gran bestia. Ella alegoriza, simboliza al órgano cundatiguador o cola de Satán que tiene todo ser humano desarrollado, que se ha desarrollado a través del impúdico vicio de la fornicación. Prosigue. Sí, pero tenemos que recordar que ese inicuo son esos mismos 7 pecados Sí, claro que sí. Que están en cada hombre, en cada mujer. Sí, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la gran bestia es un demonio de demonios, porque vamos a poner el caso, Yahvé es el antítesis del Cristo, de Jesús el Cristo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces yo hay demonios de demonios. Sí. Entonces tenemos que saber, hay grados y grados de perversidad. Entonces, ¿qué sucede? Yahvé dirige toda la vuelta tenebrosa del planeta Tierra con todos los vicios y todas las cosas que hay negativas. Ellos son los que lo insistan para que se cometan su tipo de errores. ¿Quiénes de ustedes creen que han fabricado las bombas atómicas? El inicuo que es con los 7 pecados capitales. Exactamente, porque la gente tiene que entender que el inicuo no es un hombre, es una fuerza siniestra invertida negativamente en cada persona humana, en cada ser humano, claro. Por eso que la conciencia del ser humano, vuelvo y repito la palabra que no me gusta decir, desgraciadamente, señores, está atrapada en un 97%. O sea, que el mal respira un 3% de conciencia en esa alma humana. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer un trabajo de David y Goliat. Y ese es el trabajo que cada ser humano debe de iniciar, trabajarse el ego, o sea, comenzar por trabajar las 7 cabezas, sí, para así poder debilitar a la bestia. Pero tiene que comenzar por los estudios, la práctica de la autoobservación psicológica. Que se llama el hombre de perdición. Entonces, por eso es que dice el Apocalipsis que el que a espada hiere, a espada ha de morir. Que quien a otros conduce al cautiverio es también conducido al cautiverio. Claro, esa es la ley de causa y efecto. Que de ahí la paciencia de los santos. Con eso que se quiere decir que la base de infinita paciencia, o sea, a base de infinita paciencia, sí, poseeremos nuestra alma, que eso lo dice también Jesús de Cristo. Y en nosotros, o sea, que a base de infinita paciencia, por eso que dice que poseeréis vuestra alma, porque a base de infinita paciencia es que la bestia puede morir. Va a morir lentamente. Si nosotros, claro está, ponemos de nuestra parte. Pero tenemos que renunciar. Primero, mira, vamos a aclarar un punto que es muy importante. Hace un mes nosotros tuvimos un programa muy importante que se llama La Misión del Hombre. El hombre tiene que arrepentirse, señores, por Dios. Porque Juan el Bautista hizo el trabajo del hombre arrepentido y llamaba al pueblo al arrepentimiento, porque el Mesías Salvador, el reino de Dios se acercaba a través del Mesías Salvador. Pero no puede haber un arrepentimiento si tú te has trabajado los defectos. Tienes que trabajarte los defectos. Tienes que trabajar sobre sí mismo. Tú te autorreconocer que es lo que tú tienes. A través de la autoobservación psicológica, tú te das cuenta que tienes un problema grave de muchos elementos psicológicos, que eres muy iracundo, eres envidioso, eres glotón, enamora a la mujer del vecino, la mujer ajena y teniendo la tuya. Esos son pecados capitales que tenemos que eliminar. Tenemos que nosotros hacer un trabajo de reorganización interna, psicológicamente hablando, y comenzar desde cero. Todo comenzar desde cero y cuestionarlo a través de los estudios, analizarlo. Esto tengo yo, todo lo que me sobra. A mí nosotros nos sobran demasiadas cosas y nos faltan muchísimas virtudes. Tenemos demasiado bagage psicológico,
y tenemos muy pocas virtudes. Tenemos que reconocer eso. Ahora, cuando usted reconoce que tiene que darse ese hecho consciente y hacer un trabajo sobre sí mismo, no lo toma a letra muerta como hacen muchas formas religiosas. Ah, no, tú aceptas a Cristo y ya estás salvo. Y el cura te dice en la iglesia, reza tres Padres Nuestros y no peques más. Todo eso es falso, señores. Esas son enseñanzas del anticristo, de paso. Exactamente. Esas son enseñanzas del anticristo. Lo Con cual todo hay que respeto, abrir los ojos. que las religiones son todas buenas para los seres humanos, pero cuando son dirigidas por personas dormidas, inconscientemente, en vez de hacer un bien, hacen un daño, porque no saben conducir, no han podido saber conducir a sus ovejas. Por ende, si yo como pastor de ovejas hago la cosa contraria a la realidad tal como es, yo no podría jamás conducir a una oveja por el buen camino. Por eso dice Jesús escrito en la Biblia, ciego, guía de ciegos y todos caerán al abismo. ¿Qué significa eso? Que un ciego no puede conducir a nadie. Es una persona que no está clara en sí mismo. O sea, la religión en sí misma no es mala ni es buena, simplemente ella cumple un papel, pero los intérpretes, los que la interpretan, lamentablemente, son personas que no están despiertas en los misterios de la luz. Para que se entienda esto, señor. Ahora hay quienes dicen que el anticristo ya nació en el Asia, por allá, y que viene rumbo al occidente, y que volverá a entrar al año. Qué barbarie, eso es pura ignorancia, señores. No. Pero ¿cómo la gente puede creer en cuentos? No, esos son cuentos chinos. El cuento chino es difícil de creerlo porque es difícil hablar mandarín, ¿entendido? Esos son cuentos chinos. El anticristo está dentro de cada persona humana porque son todos los 7 pecados capitales con los 3 traidores y la gran bestia que subyacen allá en lo más profundo del inconsciente de cada persona humana o de cada humana para que entendamos mejor. O sea, no nos creamos ese cuento porque él dice que él tiene el don de la ubicuidad, porque él penetra y completa todos los lugares, está en todas partes. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo sobre este particular. Cuando uno va a tener un cumpleaños, por ejemplo, a una fiesta de un cumpleaños o de una boda, de lo que sea, pero de una fiesta, ¿quiénes son los primeros invitados? Y se invitan solo. ¿Sabe qué dicen todas las personas? Ah, no, yo pongo tanta caja de cerveza, otro dice yo pongo tanta caja de vino, otro dice yo pongo tanta caja de whisky, año 18 también, de paso, bueno, a la gente que le gusta el whisky, etcétera, etcétera. Es decir, los primeros invitados son el alcohol. Ahora, si la gente supiera quién es el alcohol, quién es el señor alcohol, que es un demonio que no tiene cuerpo físico, pero que vive en los mundos infiernos y pertenece a esa línea de los tenebrosos que han sometido a la humanidad a través de casi de millones de años. Alcohol es un demonio del alcohol, el creador del alcohol, y de paso fue árabe, ese caballero, tuvo cuerpo físico de árabe. Es un demonio terriblemente perverso. El alcohol tiene átomos del enemigo secreto, átomos que hacen mucho daño. La sangre del ser humano no puede ser contaminada con alcohol. Toda aquella persona que se embriaga peca, sí, viola una ley dentro de sí mismo aquí y ahora. Eso se sobreentiende. Toda persona que se embriaga, se emborracha, está cometiendo un crimen contra sí mismo. Y eso trae consecuencias. Por aparte de las consecuencias, señores, que te daña el hígado, que viene un problema de hipertensión arterial, vienen muchas enfermedades. Te quema el azúcar sanguínea en el páncreas. Para ponerte 2 ejemplos, hermano, el hígado y el páncreas, ya que tú tienes listo. Después viene la falla del corazón, los riñones, y para de contar. 10, 15, 20 años y tú eres un cadáver. ¿Por qué? Tú mismo te mataste. Tú mismo te asesinaste. Nosotros somos asesinos porque nosotros asesinamos nuestro propio cuerpo físico a través de los vicios. Y si es droga, la droga todavía es mucho más potente, más poderosa que el alcohol, que hace bastante daño. Y eso está sembrada en todos los confines de la tierra para hacer dinero.
y corromper lo poco que queda del ser humano. Es triste y lamentable, pero son grandes verdades, señores. Grandes verdades. Es triste. Bueno, entonces dice el venerable maestro que está escrito está, pues que antes de venir al Cristo viene el anticristo. Y hablando en forma colectiva, diré que antes de que venga la edad de oro, el anticristo se habrá hecho omnipotente sobre la faz de la tierra. La ciencia se multiplicará, dice Daniel. Sí, la sí. ciencia materialista del anticristo Sí, así es. entrará en uno y todas rodillas se hincarán de la bestia. Lo que está pasando actualmente. Así está escrito, pero eso está pasando hace más de 60 años. No, más de 60 años no. Más, mucho. Nosotros, cuando la era de Piscis salió, hace 70 años por ahí, la era de Piscis fue una era totalmente negra cuando vino Jesús el Cristo y entregó la enseñanza del Cristo íntimo de cada persona humana. Entonces, una era dura 2164 años. La era de Piscis fue totalmente negra, nefasta, donde los principios y los valores humanos, para aquel entonces, todas las cartas sacerdotales se degeneraron en aquel entonces. Y surgió el materialismo de una manera atroz. Ahora, hace unos 200 años atrás casi, en 1800 y pico por ahí, 1800, 1900 máximo, en el 1918 por ahí más o menos, entró de lleno totalmente lo que es el materialismo dialéctico aquí. Todas las personas estudiosas saben eso. El materialismo dialéctico entró hace casi cerca de 200 años más o menos, y entró con fuerza, lamentablemente. Y enterraron a muchas personas. Porque los dialécticos materialistas dicen que Dios no existe. Y no sé dónde vinieron ellos, porque en mecánica automotriz o cualquier mecánica de la naturaleza, tiene que existir un mecánico que la dirija. Si usted no se conoce a usted mismo, usted no puede hablar sobre ese asunto. Usted no sabe que no sabe. Usted es ignorante y tiene un centro intelectual ilustrado de muchas teorías, que en verdad eso no es conocer la verdad. Por eso Jesús de Cristo dijo una palabra muy sabia, muy profunda, muy sabia y muy elevada. Si tú conoceréis la verdad, ella te hará libres. Dice la máxima autoridad de este sistema solar de oro en el cual nosotros vivimos. Si tú conoceréis la verdad, ella te hará libres. Dice nuestro Señor Jesús de Cristo. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la divinidad dentro de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que palparlo, vivenciarlo, aquí y ahora. No porque lo leí en un libro, como lo dijo un pastor o un cura, no. Porque a mí me consta que Dios existe dentro de cada uno de nosotros, a través de mi propia vivencia directa, no de proyecciones como dicen los psiquiatras y los psicólogos por ahí. Vivencia. Porque usted, por ejemplo, cuando usted está meditando, está haciendo una meditación profunda a los yoga, usted sale de su cuerpo físico y sale en su cuerpo atrás y va a cualquier parte de este espacio infinito que vivimos, de este sistema solar. Y puede hacer cualquier investigación científica y espiritual que ninguna escuela de Harvard, de McGill, de Massachusetts tiene ese conocimiento, jamás. Jamás. Ahora la Harvard está hablando sobre la meditación, que la meditación sí, que eso es muy profundo, que es muy importante, que Harvard son una autoridad en este mundo físico, intelectualmente y científicamente hablando, sobre la materia del mundo físico. Ellos están diciendo ahora mismo que la meditación, una persona que medita, se le transforma totalmente. Las células vibran en un tono, en una octava superior. En una octava superior.
Incluso muchos médicos ya que están practicando la meditación dicen que la meditación es un sistema para adquirir salud física, Y es curativa. Y es curativa. Lo dicen los médicos, Sí. Nosotros los nórdicos tenemos 70 años hablando sobre la meditación. Sin embargo, por ahí algunas personas, instituciones por ahí analfabetas e ignorantes, con todo respeto, decían que la meditación, que eso era magia negra, que el ser humano no puede salir de su cuerpo físico. Porque que es ignorante, habla cosas que no conoce. No hable de lo que usted no conoce, por favor. Por eso es que el falso profeta que hace señales delante de la bestia es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Y la bestia monta sobre la gran ramera, que la Sagrada Escritura desde un principio hasta el final. ¿Y quién es la gran ramera? Por la gran humanidad, ¿qué más? La humanidad entera, eso somos nosotros, la gran ramera. Estamos prostituidos. Sí. ¿Por qué el ser humano está prostituido? Haga usted la pregunta. Pregúntese mismo, ¿por qué nosotros estamos prostituidos? ¿Cuál de las dos bestias, que es el abominable órgano puntiagudo y la serpiente tentadora del Edén? Entonces, así que todo está dentro de nosotros. Es dentro de nosotros mismos que nos toca trabajar. Y los sofistas lo buscan fuera, como si fuera un individuo. Porque es que el anticristo de la falsa ciencia tiene un conocimiento muy bestial, tú ves, y la mente que son estrechas y la conciencia que está totalmente atrapada por el ego, no puede aceptar eso. No puede aceptar eso. Porque la gente dice, mira, demuéstralo con la ciencia. Yo les voy a decir una cosa a ustedes antes de terminar este capítulo. Una vez hubo un gran iniciado gnóstico, cuyo nombre no menciono, con respecto a su personalidad, que estaba dando una conferencia en Bogotá, Colombia fue eso. Y es una conferencia de antropología científica muy, muy importante, muy avanzada. Y cuando comenzaron las preguntas y las respuestas, bueno, se levantó un señor que estaba muy bien vestido, con un maletín, hizo una pregunta, hizo un cuestionamiento primero y después hizo una pregunta, demuéstrame eso por esto y esto y esto y esto. No voy a decir todo, porque eso es demasiado. Demuéstrame que eso es así como usted dice al expositor de la conferencia, a ese hermano gnóstico. Y él le dijo textualmente lo siguiente: yo le voy a demostrar eso si usted me demuestra lo que yo le voy a decir en este momento. Dice que, y salió con la cabeza hacia abajo. Otro hizo una pregunta también, en otra línea, quizá de menor, yo diría, trascendencia. Y cuestionó lo que el Señor estaba exponiendo en la parte de la antropología científica. Y también lo retó para que le contestara, pero que no estaba de acuerdo con eso, que le demostrara eso, que eso no es así por esto y esto y esto y esto. Un cuestionamiento científico de acuerdo a la línea dialéctica materialista. Y él dijo, todo se puede demostrar, amigo mío. Y le dice, ¿cómo que no puede demostrar? Sí, no todo se puede demostrar. Porque existen cosas, elementos, fenómenos que se procesan en otra dimensión de la naturaleza. Por ejemplo, aquí decía él, hay 8 dimensiones hacia arriba. Son 9 en total, pero hay 8 dimensiones hacia arriba, decía. Y las 9 dimensiones inferiores son los mundos infrahumanos, los mundos infiernos, que están en la epidermis del planeta Tierra, en la parte astral. Y usted lo puede ver ahora mismo. Ahora, le dice el expositor, ¿cómo usted me demuestra en este momento que usted tiene un fuerte dolor de cabeza en el lado izquierdo, en el occipital izquierdo
de su cerebro, sáquelo aquí, muéstramelo aquí en el público a todos estos amigos que están participando de esta tremenda conferencia, y entonces nosotros lo vamos a aceptar como bueno y válido. Sáquenme el dolor de cabeza que tienen en el occipital izquierdo de su cerebro. Ese salió todavía más pabullado. Y tú que salí de la conferencia con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Son personas que quieren demostraciones. Sin embargo, hay cosas que usted no puede mostrarlas que no pertenecen a esta esfera. Sin embargo, un dolor de cabeza se puede medir. La fuerza de pensamiento se puede medir ya. Hay equipos sofisticados para eso. Eso está demostrado científicamente. Pero el Señor no podía sacar el dolor de cabeza y mostrarlo públicamente. Sin embargo, él tiene un dolor de cabeza que se lo trae del mismo diablo de lado. Y tú que salís de la conferencia. Entonces, ¿por qué digo esto, amigo? Todo se puede mostrar. Y como yo le decía a la persona, nosotros no nos estamos aquí para demostrar nada a nadie, que cada quien tiene que vivenciar. Damos la conferencia, damos las enseñanzas para que cada quien pueda experimentar en sí mismo. Para poder despertar la conciencia hay que trabajar el ego animal, hay que eliminar la gran bestia, hay que convertirse en otro hombre totalmente distinto de otra mujer, hay que hacer el trabajo de la revolución de la conciencia. Tenemos que divorciarnos del inicuo y su sistema depravante, que lo único que busca es enjaular alma y llevarlas al mundo del infierno. Y vivir una vida expensa de 80, 90, 100 años a través de la corrupción. Por eso en el planeta Tierra no hay paz. Nadie es feliz, ni rico ni pobres, ni de clase media. No hay paz en ningún hogar, por completo que sea, porque está el ego dentro de cada persona humana con toda su diablura de malas formaciones que nosotros hemos creado. Y lo grave del caso es que el ego no se destruye tan fácil como la gente cree. Cada esencia humana que está en Canadá, aquí, la película que está repitiendo en esta toda la existencia, de su vida que está viviendo aquí y ahora, ya esa vida la ha vivido en otra existencia. Nosotros siempre repetimos el mismo drama, la misma comedia, el mismo guión, pero nuestra conciencia ronca, duerme, y siempre, a nosotros siempre nos vive pasando siempre el rodillo por encima, aplastándonos. Es decir, las circunstancias de la vida, los grandes problemas que nosotros hemos creado, vienen hacia nosotros por ley de causa y efecto, porque si nosotros cometimos graves errores en vida, en nuestra penúltima existencia, téngalo por seguro, créalo usted o no lo crea, que a usted le van a pasar factura. Ahora, el karma se puede pagar de otra manera, haciéndose consciente de él, trabajando en pro de una causa justa y necesaria, y arrepentirnos de nuestro malo, de nuestras malas acciones que nosotros hemos cometido. Pero la gente lo quiere coger muy suave, muy filosóficamente, muy relax. Pero ve que observemos la sociedad, señores. Nosotros parecemos, ¿cómo le llaman a esta? Hay un animal por ahí que se hace una semejanza. Nosotros somos peores que la hiena que está en la selva, señores. Nosotros no respetamos la vida de nuestros propios hermanos, no respetamos el hábitat donde vivimos. Mire la contaminación ambiental que existe en los mares, en el planeta Tierra. No hay frutos que están ya en buenas condiciones humanas para poder alimentarse, porque los aviones de la falsa ciencia del anticristo han creado un injerto, y la ciencia médica sabe, que lo hemos dicho millones de veces a través de esta cámara que estamos hablando. La ciencia médica sabe en todos los países del mundo que los transgénicos dañan el sistema inmunológico del ser humano. Todos los días se gradúan miles y miles y miles de médicos a nivel mundial, pero cada día más nacen más enfermedades, y los hospitales aquí están llenos así, y la reaseguradora, la ARS de seguro, llenándose.
y cada día hay más enfermos. Entonces, señores, ¿a quién le creemos? Ahí estamos hace un mes atrás. Nosotros los gnósticos estamos en los 5 continentes trabajando duramente, llevando esta doctrina primero, hoy bien, una doctrina revolucionaria, redentora y salvadora, pero sin hacerle daño a nadie, sin perjudicar a nadie. Solo queremos la felicidad, que vuelva la paz a los hogares en nuestro planeta Tierra y que en verdad seamos personas, verdaderos seres humanos, porque hasta ahora somos animales intelectuales. Entonces vemos nada más las guerras que existen, el hombre con el hombre y con la mujer. Los hogares están destruidos por todos lados. Nosotros necesitamos transformar eso, y solo podemos transformar si comenzamos a trabajar al ego animal, con todas sus consecuencias que están dentro de cada ser humano. He dicho por ahora, porque como siempre digo, siempre hay más, porque nosotros no vamos a terminar nunca. Esto se explica y se extiende.